Hola, buenas tardes, Dios te bendiga. Es un placer para nosotros tenerte aquí a través de esta transmisión, este día miércoles. Te invitamos a que disfrutes desde tu casa este culto de adoración, de agradecimiento a nuestro Dios que vamos a estar teniendo, y te invitamos a que en esta hora cantes con nosotros esta alabanza y le digas a Dios gracias con todo tu corazón. Gracias, Dios, por todo lo que has hecho por tu pueblo hasta el día de hoy. Has hecho Dios por su pueblo. Ha sido lluvia a las naciones, cambias el lloro por canciones. Grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Y toda la creación se levanta y delante de su trono proclama. Has hecho Dios por su pueblo. Tu pueblo dice gracias. Tu pueblo dice gracias. Porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Oh, cuán amor inagotable, fidelidad incomparable. Has hecho Dios por su pueblo. Ha sido lluvia a las naciones, cambias el lloro por canciones. Grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Y toda la creación se levanta y delante de su trono proclama. Porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Buenas tardes, de nuevo les damos a todos ustedes que están presentes con nosotros en esta transmisión y le agradecemos a Dios por esta oportunidad, y queremos hacer un recuento de lo que ha sucedido en esta Semana Santa a partir del día domingo, que fue el día de la entrada triunfal a Jerusalén. Vamos a hacer un recuento de esos días hasta el día de hoy, miércoles 8 de abril del 2020. Los eventos de esta semana, desde el domingo, cuando Jesús entró a la Gran Jerusalén, vitoreado por las multitudes que coreaban a una voz todos aquellos y gritaban: Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Lo podemos leer en el Evangelio de San Juan, capítulo 12, verso 12 y 13. La gente gritaba, estaba emocionada porque
el rey venía a Jerusalén. Y la palabra Hosana, que en su traducción o su etimología original significa salve o sálvanos. Ellos gritaban al rey que iba entrando: sálvanos, líbranos de la opresión en la que ellos estaban viviendo. El grito era Hosana, Hosana, sálvanos, sálvanos, por favor. Eso ocurrió el día domingo cuando Jesús entró a la ciudad de Jerusalén. Regresando a ese recuento, pasando con ese recuento, llega el día lunes. El día lunes Jesús y sus discípulos iban y venían de Jerusalén a Betania. Betania está aproximadamente entre 4.5 kilómetros a 5 kilómetros y fracción. Ellos iban y venían. Domingo fueron, regresaron por la tarde. El lunes por la mañana, cuando ellos iban rumbo otra vez a Jerusalén, la escritura nos dice en Marcos capítulo 11, del verso 12 al verso 14 en adelante. Vamos a irnos a la escritura de Marcos 11. En el verso 12 dice que al día siguiente, es decir, el día lunes, cuando salieron de Betania, Jesús tuvo hambre y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, dice que nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Es decir, fue algo en el transcurso de su caminar hacia Jerusalén. Jesús buscó fruto en esa higuera porque él tenía hambre. Dice, iban apenas rumbo a Jerusalén. En el transcurso de ese día, él llegó al templo. Estando allí en el templo, él fue objeto de una indignación mayor en su espíritu al ver que los que estaban allí en el templo, dedicados precisamente a ofrecer sus productos para la ceremonia de la Pascua, Jesús se llenó de indignación al verlos ahí. Eso lo leemos en el Evangelio de Marcos capítulo 11 verso 12 en adelante. Dice que cuando él llegó allí, habla de la higuera, la cita que acabamos de decir, y los versos del 15 al 18 del mismo Evangelio de Marcos, dice que entrando a Jerusalén en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el mundo o todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Esto nos habla de algo tan importante. Jesús, como hijo del Padre, al llegar a la casa de Dios, al templo, y al ver que lejos de haber una adoración, había solamente el comercio, la vendimia, había solamente el lucrar con los animales que eran ofrecidos para el sacerdocio, para llevar a cabo la ceremonia de la Pascua, Jesús se indigna y se molesta. Es lo mismo que sucede en nuestros días. No estamos diciendo que hoy se lleve a cabo de la misma manera, pero lo que tratamos de entender es que cuando tú vienes a la casa de Dios, el principal objetivo de estar en la casa de Dios es la adoración a Dios. Todo lo demás es opcional, todo lo demás lo podemos usar solamente como un accesorio de la adoración, pero el objetivo principal de venir a la casa de Dios es la adoración a nuestro Dios. El último verso de Marcos 11, verso 19 dice que: pero al llegar la noche, Jesús
salió de la ciudad. Es decir, cada día él iba y regresaba para estar de nuevo en el hogar en Betania. Cuando llegó el día martes, estoy haciendo el recuento de los días. Cuando llegó el día martes, Jesús fue de nuevo al templo. Y al salir dice que caminaban hacia el monte de los olivos. Y en el trayecto los discípulos le referían acerca de las construcciones. Les decían: mira qué hermoso templo, qué majestuoso templo, qué bellos edificios hay en esta ciudad de Jerusalén. Marcos capítulo 13, del verso 1 en adelante, dice que saliendo Jesús del templo, uno de los discípulos le dice: Maestro, mira qué piedras, mira qué edificios. Sin embargo, Jesús responde en el verso 2 de Marcos capítulo 13 y le dice: ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Jesús en esta ocasión les anuncia precisamente acerca de los tiempos del fin. Le habló de algunas parábolas que podemos nosotros ver en este capítulo. Le habla de la venida del Hijo del Hombre. Esto lo hizo Jesús en el día martes. Al llegar el día miércoles, que es el que hoy estamos celebrando o estamos conmemorando, recordando, quiero decirte algo importante. Nosotros leemos las escrituras de lo que aconteció en esa semana, la última semana donde Jesús compartió con los discípulos, caminó con ellos, se movió con ellos dentro de la ciudad de Jerusalén. Pero al llegar el día miércoles, yo no sé si tú y yo, si tuviéramos la capacidad de Jesús, porque la escritura dice que Jesús sabía y conocía los pensamientos de los hombres. Yo no sé si tú te levantarías con el mismo ánimo o la intención con la cual se levantó uno de los discípulos. Ese día fue muy crítico para Jesús. Fue un día difícil posiblemente de digerirlo en su propia vida, porque él sabía que uno de los íntimos de él, de los cercanos de él, de los discípulos de Jesús, uno de ellos ese día negociaría la traición, negociaría la manera de entregar a Jesús. Imagínate, él convivía con ellos, comía con ellos, pero ese día alguien de los que estaba cerca de Jesús iba a ir a negociar en esa salida a Jerusalén, de Betania a Jerusalén, que hacían cada día. Uno de ellos se apartaría del grupo para ir y hacer negocios con los sumos sacerdotes. En Marcos capítulo 14, en los versos 10 y 11, o en Lucas capítulo 22 también leemos esto. En el verso 10 y 11 dice: entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Ellos al oírlo se alegraron y prometieron darle dinero, y Judas buscaba oportunidad para entregarle. Yo quisiera que pensaras en un momento en esto. Si dentro de los que tienes tú cerca de ti supieras, porque Cristo sabía, él dice que la escritura que él conocía los pensamientos de los hombres. Si tú supieras lo que cada uno de los que están cerca de ti piensa de ti, ¿lo dejarías hacer lo que ellos planean hacer? Jesús desarrolló ese día habitualmente como los demás días, pero mientras él se desarrollaba al ir al templo, al acudir en su recorrido diario que hacía a la ciudad de Jerusalén y ver cómo se hacían los preparativos para la Pascua, alguien de los cercanos a Jesús conjuraba un complot para entregar a Jesús. ¿Puede usted pensar o imaginar cómo uno de los nuestros está a veces planeando nuestra derrota, o planeando posiblemente en tu trabajo que te vayan mal las cosas, que no logres lo que tú has planeado hacer en tu propósito? Dentro de
del grupo de los apóstoles de Jesús. Alguien intentaba boicotear el plan de Dios, no entendiendo que al hacer lo que él estaba haciendo, estaba cumpliendo la escritura acerca de él mismo. Si Jesús sabía los pensamientos de los hombres, ¿cómo ocurrírsele tal cosa a uno que estaba con él? Con este contexto, con este cuadro, porque en el día miércoles ocurrió este evento, ese miércoles previo a la cena de la Pascua, que era tan esperada por los judíos. En ese contexto yo quiero decirte que aunque Jesús supiera lo que se estaba confabulando en contra de él, aun que el Padre mismo, que Dios, sabía lo que se confabulaba en contra de su Hijo, Dios no cambia los planes, aunque los hombres hagan acuerdos, aunque los hombres hagan negocios en contra de Dios, en contra de la iglesia. Dios no cambia sus planes y Él mantiene sus planes por encima de lo que los hombres intenten hacer. Aunque había una complicidad, aunque había inventando formas para entregar a Jesús, Dios sigue teniendo el plan original, porque dentro del perfecto plan de Dios, todas las cosas, todas las opciones, todas las posibilidades que los humanos quieran hacer en contra del plan de Dios, no es sino cumplir a la perfección el plan de Dios. Ante cada situación que nosotros vemos, ante cada emergencia que se da en la vida social, en la vida, en el mundo entero, ante cada epidemia, la respuesta es la misma. Dios es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos, dice la Escritura en Hebreos capítulo 13, en verso 8. ¿Qué quiero decirte con esto? Que aún que un día como hoy, un miércoles de la Semana Santa, uno de los discípulos de Jesús confabuló con los sacerdotes de su tiempo, con la religión oficial, para entregar a Jesús, para poder reprimir el plan de Dios. Dios se valió de ese complot para llevar a cabo su voluntad. Entonces, todo lo que nosotros vemos, que a veces vemos que ciertos países reprimen la predicación del evangelio, vemos que en ciertos lugares se censura el evangelio, vemos que en algunas otras cosas suceden epidemias, desastres naturales, y a veces la sociedad se levanta en contra de Dios. Dios no cambia sus planes. ¿Y cuál es el plan de Dios para tu vida? La Escritura dice en San Juan capítulo 3 verso 16: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El plan de Dios sigue vigente para ti. El plan de Dios sigue activo para la humanidad. Dios no ha cambiado sus planes y sigue salvando en medio de esta pandemia, en medio de las crisis económicas. Dios no ha cambiado su plan. Su plan sigue vigente y es salvarte a ti, traerte a ti y poder protegerte en sus manos. Yo quiero que tú vengas y que tú reconozcas que Jesucristo es el mismo de ayer, es el mismo de hoy y es el mismo que seguirá siendo hasta que Él vuelva de nuevo. Así que yo quiero invitarte para que nosotros hagamos un esfuerzo, hagamos un sacrificio. No te resistas al amor de Dios. Ven y acércate a Jesús. Ven y entrégale tu vida al Señor. Estamos a tiempo de hacerlo todavía. Estamos a tiempo de entregarnos al Señor. Dios bendiga tu vida a través de este consejo. Dios bendiga tu vida a través de esta palabra. Y yo te invito para que tú busques el consejo, la verdad de Dios y la vida están en Jesús. Dios te bendiga en esta noche, en esta tarde, y te damos a ti gloria y te damos honra. Vamos a cerrar este tiempo
con una adoración y con una alabanza. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él.